damos la bienvenida a todos los que nos miran a través del canal oficial de la Iglesia Cristiana Punto Impacto. Estamos en Tegucigalpa, Honduras. Verá, si usted tiene parientes, amigos que quieren visitarnos en Tegucigalpa, a sus alrededores, puede contactarnos. Ahí va a ver nuestro número de teléfono, nuestra dirección. También hemos estado dando una serie de enseñanzas acerca de la terminología bíblica que tiene que ver con la obra de Cristo en la cruz del Calvario, con la persona de Cristo, es decir, con el Evangelio también. Hemos visto términos como la redención, hemos visto términos como la reconciliación, ¿qué significa eso a la luz de la Escritura? Hemos visto términos bíblicos como la expiación, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver eso con la obra de Cristo? Hemos visto términos como la redención, la justificación, ¿verdad? Hemos visto el perdón, la doctrina del perdón y otras doctrinas que tienen que ver, enseñanzas bíblicas que tienen que ver con estos términos, con la obra y persona de Cristo. Hoy vamos a ver en esta noche un término más, y este término tiene que ver con la santificación. Verá, vamos a ver en esta noche la santificación. Verá, es un término bíblico que tiene que ver con la obra de Cristo. Cristo en la cruz del Calvario nos hizo santos, nos santificó. ¿Y qué significa este término a la luz de la Biblia? Verá, el creyente, nosotros somos santos. La iglesia está compuesta por los santos. Santo no es aquel que esté en un nicho o que alguien ha dicho que esté santo porque hace milagros. No, no, no. Es la obra de Cristo en la cruz del Calvario que hace a los pecadores, de paganos a santos. ¿Verdad? De paganos, depravados por el pecado, ¿verdad? Por esa naturaleza pecaminosa, nos hace santos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y lo vamos a ver en esta noche qué dice la Escritura acerca de eso, ¿verdad? Este término tiene varias variaciones. A veces se usa santidad, santificar, santo. Cada vez que usted encuentre esta palabra, ¿verdad? Son dos palabras, una en hebreo es kadosh y en griego es agios, ¿verdad? Significa apartar algo o alguien para el servicio de Dios, ¿verdad? Se encuentra muchas veces en la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y los creyentes se nos llama santos. Casi siempre el apóstol Pablo, casi siempre en todas sus cartas, se refiere cuando se dirige a la iglesia, a pesar de los problemas que tenía y que menciona estas cartas, como los santos. Posiblemente en esta noche no terminemos, en esta hora o 45 minutos de esta exposición, no terminemos con este tema, pero vamos a continuar el próximo domingo, porque vamos a hablar mucho sobre la santificación experimental o santificación progresiva. Así que el término variable de santidad, santo, santificar, se encuentra muchas veces en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y a los creyentes se les llama santos. ¿Verdad? ¿En comparación con qué? Un santo en comparación con un pagano, con alguien que no es santo, con un impío, es la palabra antónima de santo, ¿verdad? O profano, pagano, profano, ¿verdad? Santo dijimos que no es aquel que está en un nicho, ¿verdad? En una imagen. No, no, no. La Biblia llama santos aquellos que por la obra de Cristo, de la cruz de Cristo, por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, nos santifica. Es decir, nos aparta para el Señor. Eso es lo que significa el verbo santificar. Quiere decir apartar, quiere decir separar, separar de para, separar del mundo para el servicio de Dios, separar de lo profano, de lo pagano para Dios, exclusivamente para Dios. A los creyentes se nos llama santo, y como decía, en casi todas las epístolas el apóstol Pablo se refiere a los destinatarios como un pueblo santo o como los santos del Señor, ¿verdad? A pesar de los problemas, ¿verdad? Porque vamos a ver los tres tiempos de la santidad, o lo que algunos teólogos dicen los tiempos o los, ¿verdad? Las fases, ¿verdad? De la santidad, ¿verdad? La santidad posicional, está la santidad experimental o progresiva, y está la santidad final. Pero vamos a hablar en forma general de la palabra santificación o santo. Miremos 1 Corintios 1:2, por ejemplo, hablando de las epístolas o de las cartas del apóstol Pablo a las iglesias. Corintios, que no era una iglesia tan santa, ¿verdad? Pero no estamos hablando aquí de esa santidad experimental, sino de la santidad posicional, es decir, delante de Dios, Cristo nos hace santo en el momento que nos salva.
En el momento de creer, en el momento de arrepentirnos y poner nuestra fe en Cristo, somos santos posicionalmente, en posición. No es una cuestión de conducta, sino de posición delante de Dios. Dios nos mira como santos, como personas apartadas para el servicio de Él, santificados, consagrados a Él. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1 y 2. Y esto es bien importante que nosotros como creyentes sepamos que somos santos, que somos un pueblo santo porque Él es santo. La iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido pasados, santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que están en toda parte, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Tremendas palabras, no tendremos tiempo para mirar cada una de ellas, pero dice la iglesia de Dios. La iglesia no es todo el que visita un edificio, hermanos. La iglesia no es aquel que dice que es cristiano solo por decir que es cristiano, es cristiano. No, aquí es donde la membresía juega un papel importante de que los ancianos, los pastores de la iglesia misma diga, estos son los santos del Señor, que han sido apartados, elegidos, llamados, como dice aquí, que han sido santificados en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, posicionalmente. Vamos a ver un pasaje más, por ejemplo, al comienzo de la carta de los Romanos, el capítulo 1, también versículo 7. Mire cómo el apóstol Pablo se refiere a los creyentes en Roma y, por supuesto, a nosotros hoy en día. Capítulo 1, versículo 7 dice: les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. ¿Por qué le digo que esto es bien importante en cuanto a la iglesia? Hermano, la iglesia se distingue por esto. Hablar de santidad, santificación, santificar es distinto a lo pagano, a lo profano, ¿verdad? La iglesia sana o la iglesia bíblica o la iglesia genuina es aquella que refleja el carácter de Dios como se ha revelado en las escrituras. Y lo que nos revela la escritura es que Dios es santo. Por eso Pedro dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Verdad? Debe haber una distinción entre la iglesia y el mundo que le rodea. Eso es lo que llama la santidad. Y eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento, porque no se consagraban personas, se consagraban cosas, se consagraban animales, ¿verdad? Para el servicio o para ofrecerlos a Dios. Tenía que ser distinto a, ¿verdad? Distinto a. Y esa es la cuestión práctica de esta doctrina en la vida de la iglesia y en la vida del creyente. ¿Verdad? Se distingue por la santidad, no por el pecado. El creyente, aunque somos pecadores y aunque podemos pecar, no buscamos pecar, ¿verdad? Sino que lo que buscamos es la santidad. Ya vamos a ver aquí algunas cosas cuando miremos también la santidad experimental o la santidad progresiva, que algunos llaman así. Entonces, Romanos 1:7, Pablo se dirige a esta iglesia como amados que han sido llamados a ser santos, ¿verdad? Han sido llamados a ser santos, a reflejar ese carácter de Dios. Miremos un pasaje más de las cartas. Vamos a la carta de Efesios, a la carta a la iglesia de Éfeso, verá el capítulo 1. Hay muchos otros pasajes, pero no los vamos a ver todo. El versículo 1 dice el apóstol Pablo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Yo sé que para algunos, al ver nuestra humanidad, al ver la imperfección de la iglesia, les es bien difícil esta doctrina de entender que posicionalmente, en posición, delante de Dios, somos un pueblo santo. ¿Verdad? No perfecto, sino santo. ¿Por qué? Por la obra de Cristo en la cruz de Calvario que nos ha santificado. Dios nos mira como personas apartadas para el servicio de Dios, exclusivamente para Dios. ¿Apartadas de qué? Del mundo, del pecado, para el servicio de Dios. Somos santificados. Esa sería la palabra. Miremos, por ejemplo, esta palabra santificados en Hechos, ahí nomás atrás. Usted va a ver en el libro de Hechos, capítulo 20, cómo Pablo está hablando aquí de las iglesias y alguna cosa, especialmente de la iglesia en Éfeso. Pero mire lo que dice. No eran iglesias perfectas, pero eran santas por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo nos santificó al ofrecerse como sacrificio por nosotros, al tomar los pecados por nosotros, nos hizo delante de Dios un pueblo santo, adquirido por Dios.
Mira el versículo 20, capítulo 20, perdón, versículo 32 del libro de Hechos. Pablo dice así, hablando de la iglesia en las despedidas de la iglesia de Éfeso. Ahora los encomiendo a Dios, al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre los santificados. Mira, entre los santificados, es decir, entre los que han sido apartados por Dios por medio del sacrificio de Cristo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Usted puede ver ahí nuevamente 1 Corintios 1, 2, a la iglesia que está en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Santificados en Cristo Jesús. Y a mismo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, usted puede ver cómo el apóstol Pablo usa esta palabra santificados también. Capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 11, dice así, y eso eran algunos de ustedes, hablando de nuestra vida pasada, malvados, no heredábamos el reino de Dios, éramos fornicarios, idólatras, adúlteros, dice el versículo 9, sodomitas, pervertidos, bueno, ladrones, un montón de cosas. Versículo 11 dice, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero ahí hay muchos otros versículos que hablan de esto de la santificación. En el Antiguo Testamento eran santificadas las cosas, eran santificadas las personas, como por ejemplo en Génesis, si usted va al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 3, va a encontrar ahí cómo es santificado el día séptimo. Es decir, es apartado exclusivamente para Dios. Y esto es bien importante, hermanos. Bien importante cómo Dios de entre los 7 días de la semana santifica el séptimo para que el hombre le adorara, para que el hombre se acordara, reposo, pensara en él, lo dedicara para Dios. 2:3 dice así, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. ¿Verdad? Dios lo santificó. Algunos dirán, bueno, ¿y por qué no guardamos el día séptimo? Bueno, ¿verdad? Esto nos habla, el domingo o cualquier día, debemos de apartar uno de esos días para adorar a Dios, para leer la Biblia, para buscar a Dios. ¿Verdad? 6 días vamos a trabajar, 7 días vamos a buscar. Y en Éxodo 29 encontramos cómo Dios también santifica personas, por ejemplo, Aarón, sus hijos, el tabernáculo, ¿verdad? Pero miramos un poquito en Éxodo, hermanos. Éxodo, capítulo 29, versículo 43, y los que me están viendo y escuchando por el canal de YouTube, ¿verdad? De la iglesia, cristiana.impacto, ¿verdad? Por favor, pueden suscribirse ahí, ¿verdad? Y los hermanos de la iglesia pueden compartirlo con conocidos suyos para que sepan qué tipo de iglesia que nosotros somos. Creemos en la predicación expositiva, es decir, explicar la Biblia en su contexto, palabra por palabra, versículo por versículo, párrafo por párrafo. ¿Verdad? Éxodo capítulo 29, ¿verdad? Y vamos a ver el versículo 43 y 44. 29, 43 y 44, lo leo para ustedes. Y dice, y donde también me reuniré con israelitas, mi gloriosa presencia, santificará ese lugar. Consagraré la tienda de reunión y el altar y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. ¿Verdad? Es decir, eran consagradas personas, eran consagradas cosas, eran consagrados sacrificios, ¿verdad? No podían ser usados para ninguna otra cosa más que para el servicio de Dios. Pero esos sacrificios, una vez consagrados, no podían ser usados más que para el servicio de Dios. Los levitas, los sacerdotes, Aarón, los sacerdotes no podían hacer otra cosa, consagrados totalmente a Dios, ¿verdad? Sacados para. Eso significa la palabra, el verbo santificar. Vamos a ver los 3 aspectos de la santificación. Algunos le llaman los tiempos de la santificación, ¿verdad? Como la salvación, que habla de pasado, presente y futuro. Fuimos salvos, estamos siendo salvos, seremos salvos. Así lo mismo es la santificación, ¿verdad? Hay una santificación inicial, hay una santificación progresiva y hay una santificación final, ¿verdad? Y los textos de la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento también, pero más el Nuevo Testamento,
nos habla de esos tiempos. A veces está hablando de esa santificación posicional, de la obra que hizo Cristo en el cruz de Calvario. Muchas veces está hablando de dejar cosas, inmoralidad, chismes, gritería. Está hablando de la santificación experimental o progresiva. Y otras veces, muchos pasajes están hablando de la santificación final. ¿Verdad? Seremos santos totalmente consagrados y apartados a Dios cuando estemos con el Señor, ya sea por la muerte o la venida de nuestro Señor por nosotros. Vamos a considerar entonces estos tres tiempos. El primero posicional tiene que ver con la muerte de Cristo, porque Él nos santificó delante del Padre por la obra de la cruz del Calvario. Y es lo que se llama santificación posicional, santificados. Cuando Cristo se ofrece como ofrenda por el creyente, ¿verdad? Y al creer en Él, arrepentirnos por nuestra fe, somos santificados. Cada creyente es un santo, es santificado delante del Señor. Miremos algunos pasajes, como principalmente en el libro de Hebreos, ¿verdad? Que hace una connotación también a los sacrificios del Antiguo Testamento. Es un libro hermoso, ¿verdad? Vamos a ver el libro de Hebreos, el capítulo 10, ¿verdad? Versículo 10 dice así la palabra del Señor. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. ¿Verdad? En virtud de ese sacrificio, de esa ofrenda, viene diciendo el versículo 8, ¿verdad? Dice, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Por medio de esa ofrenda, cada creyente es santificado. Mira el versículo 14, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Ha hecho perfecto como el Padre para siempre a los que está santificando. ¿Verdad? Ese nos habla de la obra de Cristo, por eso lo estamos viendo. Ya hemos hecho 20:32, ya vimos 1 Corintios 6:11, ¿verdad? Que está hablando de esa posición. Es decir, delante de Dios, posicionalmente, nuestra posición es de santos delante de Dios. Si no, no nos podríamos acercar, hermanos. Si no, no podríamos entrar al trono de la gracia. Si no es por medio del sacrificio de Cristo que nos santifica. ¿Verdad? No nos podíamos presentar delante de Dios, ¿verdad? Si no fuera por ese sacrificio. Entonces, esto no tiene que ver nada con la conducta del creyente, porque alguien podría decir, bueno, ¿cómo dicen que son santos pero siguen pecando, siguen cometiendo errores? Bueno, estamos hablando de la santificación posicional, delante de Dios posicionalmente. En nuestra posición es de un pueblo santo. Somos su pueblo santo, apartado para el servicio, para la gloria de Dios. Entonces, estos pasajes no tienen que ver nada con conducta, pero vamos a ver otros que sí. Es posicional, y es decir, no cambia. Esta posición no va a cambiar en un creyente genuino. Hay seguridad. Eso no va a cambiar su posición de santo delante de Dios, porque es una obra de principio a fin de Dios. Vuelvo y repito, ¿verdad? La santificación posicional no trata de conducta, y no cambia porque es una obra de Dios. Él nos ha apartado para sí mismo y nunca pertenecemos a otro. La única relación que sostiene este aspecto de la santificación es con la vida práctica del creyente, es que debe ser un estímulo para vivir de una manera que concuerde con esa posición. La exhortación, el ánimo que encontramos en las cartas y en la Biblia es a vivir conforme a esa posición de santos. Por ejemplo, Efesios 4:1 nos dice así la palabra del Señor. Encontramos un montón de estímulo, de ánimo, de exhortación a vivir como es digno del llamado. 4:1, Efesios 4:1 dice, por eso yo estoy preso por la causa del Señor. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, del llamamiento de un Dios que es santo, ¿verdad? De un Dios que es santo. Ese es el ánimo, esa es la exhortación que nos hace la Biblia a vivir conforme al llamamiento que Dios nos ha hecho de santos. No quiere decir que somos perfectos. No quiere decir en ninguna manera que nosotros no podemos pecar. No está diciendo eso la Biblia. O que está erradicando el pecado. ¿Verdad? Vamos a ver algunos pasajes más. Por ejemplo, Romanos
capítulo 12:1, dice que sabiendo ya las misericordias de Dios, o habiendo leído en el libro de Romanos del capítulo 1 al 11, y entonces el 12 nos anima, nos exhorta a vivir conforme a esas misericordias. Dice así: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Se nos anima a vivir de acuerdo a ese llamado, de acuerdo a esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, de apartarnos del pecado para ofrendarnos a Dios, Colosenses 3:1 dice de esta manera también, ahí encontramos otro ánimo a vivir de una manera que muestre esa santidad, que nos distinga del mundo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque hay muchas iglesias que creen que para alcanzar a los del mundo hay que volverse como el mundo. Eso es contrario a lo que la Biblia dice. La Biblia dice que lo que va a traer al mundo es precisamente que somos diferentes, que nos distinguimos, que hay ciertas características del pueblo de Dios diferentes a cómo viven los demás. Ya que han resucitado con Cristo, dice Pablo, está afirmando aquí, es decir, ya que son nacidos de nuevo, que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Busquen las cosas, busquen. Verá, se nos anima a vivir esta gran verdad de la Biblia de que posicionalmente delante del Señor somos santos, ¿verdad? Por la obra de Cristo en la cruz de Calvario. La segunda, el segundo tiempo que encontramos versículos dentro de este grupo se le llama la santificación experimental o progresiva. Es decir, estamos siendo santificados, ¿verdad? Somos santos, pero esto no tiene que ver nada con la conducta, ¿verdad? No cambia porque es la obra de Dios, ¿verdad? Y Él nos ha apartado para sí y no pertenecemos a otro, ¿verdad? Y esa relación no va a cambiar, ¿verdad? Pero sí, la Biblia nos habla algunos versículos de la santidad progresiva o experimental, o estamos siendo santificados, estamos creciendo en esa santidad, o le llaman progresiva. Y esta santidad progresiva depende de tres cosas que voy a hablar rápidamente en esta noche también, ¿verdad? Porque es lo que más vivimos día a día. Ahora, los que no son salvos necesitan, hermanos y amigos, tal vez que están conectados o que van a ver este video, ¿verdad? Necesita pedirle al Señor que le salve, pedirle al Señor que esa obra de la cruz del Calvario sea efectiva en su vida, y solo tiene que pedirle, rogarle, dejar su pecado en arrepentimiento, poner su fe en Cristo para que esta obra sea efectiva en él. Nadie puede santificarse a sí mismo, hermano. Nadie puede. Solo por medio de Cristo podemos llegar a Dios, un Dios que es santo. La santificación experimental entonces depende de tres cosas. Primero Tesalonicenses, vamos a ver aquí, ya le voy a hablar rápidamente de qué. Capítulo 4, versículo de 3 al 7 dice así: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechace estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien le da a ustedes su Espíritu Santo. Aquí nos está hablando de una santidad que experimental, progresiva. ¿Verdad? El verbo aquí es, dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de, y empieza a darnos una lista de cosas, ¿verdad? ¿Verdad? De cosas. Y esto tiene que ver tanto con nosotros como el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Es decir, aquí juega un papel, sí, es de Dios y es el poder de Dios que nos da la capacidad, el Espíritu Santo que está en nosotros. Ya vamos a ver cómo la palabra de Dios juega un papel importante en la santificación, como la iglesia misma, el congregarse juega un papel importante de la santificación progresiva. Por eso es que les decía que este tema, este punto, especialmente la santificación experimental progresiva, lo voy a seguir explicando el próximo domingo porque es más extenso, es más largo, es más grande, ¿verdad? Pero vamos a comenzar hoy. Según de Corintios capítulo 7, versículo 1, dice de esta manera la carta a los Corintios, y usted sabe que los Corintios, por lo menos que tenían, era santidad. Dice 7:1, como tenemos estas promesas, queridos hermanos,
purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Este versículo tiene que ver con la santificación experimental. No quiere decir que delante de Dios posicionalmente no seamos santos, pero estamos creciendo en esa santidad. Y el ánimo aquí del apóstol Pablo es purifíquense, ¿verdad?, de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. ¿Para qué? Para completar el temor de Dios, la obra de la santificación. Pero estamos siendo santos, estamos siendo santificados, estamos santificados. Entonces depende de tres cosas la santificación experimental en nuestras vidas, hermanos. Número uno es el grado de rendición que tengamos a Dios. Mira, cuán rendidos nosotros estamos al Señor, cuán entregados. Mira, cuando hablamos de rendición, viene a nuestra mente la imagen de alguien que levanta las manos, verá que está totalmente indefenso, verá, esa es una señal de rendición. ¿Ha visto usted las películas cuando le apuntan a alguien con una pistola, verdad? Levanta las manos porque está totalmente rendido, es un símbolo universal de rendición. Muchas veces hay personas en iglesias que levantan la mano, eso es lo que significa levantar las manos, rendición a Dios. Y mucha de la santificación experimental depende de la rendición que nosotros, del grado de rendición que tengamos a Dios. ¿Dónde encontramos esta exhortación? Como le dije, y nuevamente lo voy a volver a leer, en Romanos capítulo 12, versículo 1, después del apóstol Pablo haber explicado la enseñanza de la justificación, o cómo somos salvos, verá, cómo somos santos posicionalmente. Él llega al capítulo 2 y dice, bueno, por lo tanto, hermanos, por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, todo lo que ha dicho, por las misericordias de Dios, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, agradable, santo a Dios. ¿Verdad? Se nos anima a vivir conforme a esa posición, a ese Dios que adoramos. Dios es un Dios santo y nosotros nos debemos distinguir por ser un pueblo santo. Entonces, la santidad experimental depende de la rendición que nosotros tengamos, de cuánto nos hemos entregado a Dios en sacrificio, en adoración espiritual. Aquí Pablo está evocando ese sacrificio del Antiguo Testamento, esos animales que eran apartados de entre todo un montón de animales, y era un sacrificio perfecto. ¿Ya? Usted y yo hemos sido escogidos, elegidos, llamados, predestinados de entre un montón de personas, hermano. Y ha sido escogido, ha sido apartado para el servicio de Dios. Y dentro de los apartados hay otros que han sido apartados dentro del pueblo de Dios para ser pastores, para hacer un ministerio. Apartado dentro de los apartados, para ser como los levitas, como los sacerdotes. La completa rendición es un deber del creyente, rindiéndose, apartado para Dios. Es decir, eligiendo, prefiriendo servir a Dios antes que a otra cosa. Entonces, la santificación experimental depende del grado de rendición, ¿verdad? Y es un deber del creyente, día a día. Número 2, ¿de qué depende también ya dijimos, número 1, de la rendición de nosotros mismos? Número 2, no solo depende del grado de rendición, sino el grado de separación del pecado, ¿verdad? Hay 3 provisiones para esta separación en la vida cristiana del pecado. ¿Verdad? Es cuánto nosotros estamos lejos del pecado o nos alejamos del pecado. ¿Verdad? Uno tiene que ver la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a vivir en santidad. Jesucristo dijo en Juan 17, cuando habla con sus discípulos en oración, tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad, santifícalos. La palabra de Dios, ¿cuánto tiempo pasamos? ¿Cuánto tiempo estudiamos la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo oímos esos sermones? Nos estamos limpiando, santificando. Mire lo que dice el Salmo 119, que es uno de los salmos más largos que tenemos en la Biblia, dedicado a la excelencia de la palabra de Dios, especialmente el versículo 11, que muchas veces lo usamos para hablar a los jóvenes, verá, sobre el apartarse del pecado y todo eso, ¿verdad? Salmo 119, versículo 11, dice así, estoy usando la NBI, nueva versión internacional, dice así, en mi corazón atesoro tus dichos, para no pecar contra ti. ¿Cuánto de la palabra de Dios está en su corazón?
Memorice usted versículos, párrafos enteros de la Biblia, salmos enteros de la Biblia. Deberíamos de. Eso habla aquí de atesorar en mi corazón. Corazón, el pensamiento, las emociones. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? ¿Para qué? Recuérdese, es propósito, para no pecar contra ti. La palabra de Dios nos aparta del pecado. La palabra de Dios nos ayuda en este grado de separación del pecado. Primero hablamos que experimentamos la santidad experimental según el grado de rendición que tenemos a Dios. A rendirse, es decir, Señor, yo renuncio a mis planes, yo renuncio a mí, yo digo, yo a la manera mía, yo no me quiero acercar a mi manera, sino a tu manera, como tú dices. Enséñame. Verán, esa es la manera de Dios. Número 2 es el grado de separación del pecado. Y en esto miramos tres cosas, dijimos. La primera es la palabra de Dios. La otra es el ministerio de Cristo como intercesor por nosotros. Cristo está intercediendo por nosotros. Ese es el ministerio actual de Jesucristo delante de Dios, de ser el sacerdote, el que intercede por nosotros. Miren lo que dice Romanos, ¿verdad? Capítulo 8, versículo 34 de la palabra del Señor dice así: ¿quién condenará? Cristo es el que murió, incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Apóstol Pablo está diciendo: ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Verá que si él fue el que, ¿quién nos excusará? Si él es el que justifica, si él es el que salva. Y el 34 dice: ¿quién nos condenará? Si Cristo es el que murió, incluso resucitó y está a la derecha de Dios a interceder por nosotros. No solo murió por nosotros, sino que tiene un ministerio, el Señor Jesucristo, que llama de intercesión. Intercede por nosotros en el cielo. Verá, y ese es parte del ministerio de santificación. El tercero es el poder del Espíritu Santo. Todo creyente, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, dice que todo creyente tiene el Espíritu Santo desde el momento en que es salvo, es sellado, como dice Efesios 1:13, para el día de la redención por el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad habita en la vida de ese creyente, en su corazón. Y el parte del ministerio del Espíritu Santo, o mucho del ministerio del Espíritu Santo, es la santificación de ese creyente progresiva. No solo Cristo está intercediendo en el cielo por nosotros, por la santificación, no solo Dios usa la palabra de Dios que nos santifica, sino que el Espíritu Santo que nos es dado, que mora en el creyente, nos está santificando. Gálatas capítulo 5, versículo 16, fruto del Espíritu, carácter cristiano, amor, paz, gozo, paz, paciencia, benignidad. Aquí mismo en Romanos capítulo 8, ya que estamos ahí, leemos el versículo 4 que dice: a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. No vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu Santo que nos está santificando. Las escrituras no dicen que el creyente, el pecado es erradicado de la vida del creyente, que es quitado de la vida del creyente, de esta naturaleza, pero sí dice que tenemos victoria sobre ese pecado, momento a momento, cada vez que caminamos en esta vida por fe, y se cumplan esas condiciones de la llenura del Espíritu Santo, que nos rindamos a Dios, que tengamos comunión íntima con Él, que dejemos que el Espíritu Santo lleve a cabo esa obra que comenzó un día ahí. Pero las escrituras nunca dicen que la naturaleza pecaminosa, ya no tenemos esa naturaleza, que ha sido erradicada, ¿verdad? Sino que nos consideremos, ha sido crucificada, y que nos consideremos como muertos al pecado, que ha sido perdonada en la cruz del Calvario. Verá que hay un juicio contra dicha naturaleza, como dice Romanos 6:10, verá, pero no una muerte en el tiempo presente de esa naturaleza pecaminosa. Nunca la Biblia dice que el creyente no puede pecar o ha muerto al pecado y otros no. Verá, siempre se incluye de que el creyente puede pecar, pero no vive, no practica el pecado. Verá. Ahora, nos debemos de apropiar de esta verdad bíblica. Verá, y el tercer elemento que encontramos que nos ayuda que quiero finalizar en esta noche, que nos ayuda en este crecimiento de la santidad progresiva o experimental, es el grado de crecimiento espiritual. La única manera de crecer espiritualmente es estudiando la palabra del Señor, meditando en ella, memorizándola, estudiándola
seriamente la palabra del Señor, porque es la verdad y la verdad de Dios nos santifica. La palabra de Dios nos limpia y podemos buscar un montón de versículos en la Biblia. La ley de Dios es perfecta que convierte el alma, dice el Salmo 19. Pero la ley del Señor es pura, que alumbra los ojos. ¿Verdad? Y mucho del crecimiento en la santidad progresiva y experimental no solo depende del grado de separación que tengamos del pecado, del grado de rendición que tengamos a Dios, sino que depende del grado de crecimiento espiritual que tengamos nosotros, o mucho, o usted como creyente. Pero va a depender de cuánto usted ha crecido, el crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual solo viene, principalmente viene, ¿verdad?, por la palabra de Dios. Pero también el crecimiento espiritual viene de vivir en comunidad en iglesia con cristianos piadosos, maduros, ¿verdad?, que están adelante de nosotros. Y por último tenemos el último tiempo de la santidad, que es la santificación final, que es cuando seamos presentados a Dios en gloria, y ese se le llama la santidad espiritual. Seremos santos para siempre, verá, en la gloria de Cristo, lo que llama santificación final. Muy bien, hermanos, esto que tiene que ver con la vida práctica del creyente. Bueno, vivimos en un mundo pagano, mundano. Una de las características de un creyente nacido de nuevo, genuino, es que no ama el mundo ni las cosas que están en el mundo, sino que ama a Dios, ama a la iglesia, a sus hermanos en Cristo. No ama el pecado, no practica el pecado, aunque puede pecar o caer en pecado, no practica el pecado, sino que desea vivir en santidad, desea vivir para Dios, desea dejar esas cosas que estaban ahí en su vida. Pero hay otras cosas más como la gritería, dice Colosenses 3:1, buscar las cosas de arriba, ¿verdad? Dejar las cosas de la tierra, terrenales, diabólicas, ¿verdad?, como la avaricia, la codicia, el adulterio, la fornicación, el chisme y otras cosas más. Eso ha sido este término de la santificación.